Hay muchos misterios en la Biblia que la gente no ha podido, no sabe, no ha podido descifrar o creer. Y todo lo que dice la Biblia es cierto. Pero son misterios, enigmas extraños. Por ejemplo, en la Biblia habla de que el profeta Elías tenía siempre los profetas dos compañeros, Elías y Eliseo. Eliseo, cuando se fue Elías, o se lo llevaron, Eliseo se quedó con otro profeta. Siempre iban dos, Huejati se llamaba. Siempre de dos en dos. Y dice la Biblia que Elías se despidió del profeta Eliseo porque fue mandado de comisión a otro lugar. Y dice que vino una nave literalmente de carro de fuego, se montó y se lo llevó. No dice que muriera. No dice que muriera. Por ejemplo, Salomón estuvo no una vez, mucha gente no lee bien la Biblia, no estudia, estuvo varias veces desaparecido. 40 días y 40 noches. Que subió al monte a hablar con Dios, el monte de la zarza, ¿no? Entonces, el Sinaí Bergeta, que, bueno, pues 40 días desapareció. Hasta se citaron los israelitas que decían, este hombre ya no aparece, se ha ido 40 días, vámonos a Egipto otra vez. Estaban protestando. Pero había desaparecido a otra comisión, a otro lugar. Sí, Moisés. Ya. Pero si leen la Biblia, el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 3, ¿no? Léanlo. Dice que apareció Moisés y Elías. Estuvieron hablando con Jesucristo. Léanlo. Y los apóstoles los vieron ahí, se asombraron. Dice que querían hacer una tienda de campaña para Moisés y otra para Elías, porque ¿no? Estaban en lo alto de un monte. Estaban allí. Pero Moisés y Elías se supone que hacían miles de años habían desaparecido. ¿Cómo aparecen en un momento y luego desaparecen? Les voy a decir una cosa. Han desaparecido miles y miles de personas. No dice que hayan muerto. En las Bermudas, tengo las Bermudas y eso, en esa zona de Miami, las Bermudas, toda aquella zona, miles de barcos, personas, aviones, yates, han desaparecido, submarinos también, desaparecidos. Incluso en el año 46, 47, después de la Segunda Guerra Mundial, había un vuelo de capacitación, ¿no? De entrenamiento, 5 aviones militares pequeños de hélice, Avenger, desaparecieron. Además, se nota por radio que el piloto decía, señor, no, ya no funcionan los mandos. 5 iban volando en formación para entrenamiento, capacitación, ¿no? Entonces, vemos como 2 soles, tal, y desaparecieron. Está grabado todavía sus últimas palabras. Y ejércitos enteros desaparecieron. Ejércitos. De japoneses, otra vez de ingleses, de franceses, de españoles, de chinos, pero ejércitos, a la vista de todo. Hay relatos históricos de gente que se admiró que venía una nube verduzca, se bajaba encima de un monte, que estaban siempre en campaña, en tienda de campaña, los militares, se sube la nube y ya no habían desaparecido. Bueno, y así mucha gente más desaparecido. Podía estar horas hablando de gente históricamente no han vuelto a aparecer. ¿Dónde han ido a parar? ¿Dónde han ido a parar? Misterio, ¿verdad? Misterio. Sin embargo, por ejemplo, de Elías dice que en el tiempo de fin aparecería Elías de nuevo. En el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5 o 6, me parece. Léanlo. Que en el tiempo de fin Dios mandará a Elías de nuevo a la vuelta. Para que no destruya Dios la humanidad y la tierra por la depravación sexual y moral y los crímenes atroces que se están realizando. Elías ha de volver a la vida. Etcétera, etcétera. Podríamos estar hablando de misterios que no, la gente no lo entiende, no sabe, no le explican tampoco, ¿no? O no lo creen. O no lo creen, porque ya se ocupa la arqueología convencional de falsear todo lo que sea para que sus teorías de la evolución del hombre mono, del Big Bang o de extraterrestres de otras galaxias que vienen aquí hace millones de años, todas esas burumpallas, de la cual se recibe la UNESCO millones de subvenciones, mientras digan que el hombre es mono, que viene de evolución casualidad, que no hay Dios. Entonces reciben millones. En el momento que la UNESCO dijera, nos hemos equivocado en todo, no, hay un creador y tal, ni un céntimo ya no da nadie subvenciones. Ese momento se acaba los regalos. Así.
Hasta el Papa este lo dice, la Iglesia Católica, que no ha habido, que Jesucristo fue, tiene sangre pagana como todo el mundo, y que murió y murió y ya está, y que no, bueno, eso son cosas de los judíos y tal, que no hay, que lo que la evolución es lo que hay. Este Papa, el representante de la Iglesia Católica, que tiene bastantes crímenes a sus espaldas, que saldrán. Y así sucesivamente, misterio, misterio. Ya veréis cómo con la ayuda de Dios llega el tiempo que soy a todas estas élites le doy el más miedo que nadie. Más miedo que nadie. Sí, sí, sí. Que podrás decir, bueno, este hombre, ¿por qué miedo? Por la verdad. Porque hay muchos, digamos, investigadores que son los mejores, mejor que los arqueólogos, de fenómenos ovni privados y tal, que están más cercanos de la realidad que cualquier arqueólogo que la UNESCO completa. Cualquiera. Porque son razonables, explican cosas, no las entiende, pero explican, bueno, esto pudo haber sido así, pero de otra manera, tal. Por ejemplo, cuando hablan de las pirámides, sí, bueno, pues las pirámides no son obra humana. Señores, hoy no se puede hacer, no hay forma humana. Eso no se puede hacer, 4 millones de piedras pulidas a presión de toneladas de kilo cada una. ¿Cómo va a hacer eso la humanidad? ¿Cómo? Tardaría siglos con maquinaria moderna, grúas modernas y puntas de diamante para pulir las piedras y transportarlas. Si eso es una obra titánica que ni en 1000 años lo hacían. Ah, pero 4 esclavos del faraón, de barrer la casa y hacer la comida y lavar los pies al faraón. Y luego en ratito libre hacían pirámides. Y luego, ¿en qué pirámide había alguna tumba de algún faraón? O sea, todo lo que usted ha aprendido es mentira. Ahora voy a contar un relato interesante sobre los misterios. Hay un relato en la Biblia de un hombre, un profeta de Dios llamado Jonás. Muchos de los niños en los colegios lo cuentan, pero lo ven como fantasía, ¿no? Jonás, sí, el profeta que se le tragó un pez, tal. Voy a relatar algo interesante, Jonás. Jonás, un profeta israelito, ¿no? Pues Dios le manda una comisión a Ninive, que había controversia en Israel, los ninivitas eran enemigos de Israel. Entonces eran muy crueles. Decía que colgaban a los cadáveres en las murallas, los cortaban la cabeza, los torturaban a los israelitas. Y Dios manda a un profeta a Ninive. Y dice, vete allí y estate allí y predícales. O sea, háblales a los ninivitas que si en 40 días no cambian y no hacen petición a Dios de piedad y de favor y cambian su actitud, te los destruyo todo. A Ninive. Pero un misterio dice, bueno, pero Jonás no fue a Ninive. Quería irse a España. Curioso, ¿no? Bueno, entonces el nombre de España era Tarsis. Y he dicho muchas veces, empiecen a poner puntas, o sea, los detalles. Muchas veces que Toledo, fue fundado por un hijo de Noé. La leyenda de Toledo lo dice, que fue a fundar Toledo cuando no existía en España. Después del diluvio no había nada. Ni América ni no había nada. Barro y montaña, bosques desaparecidos, enterrados bajo el lodo. O sea, nada, nada. Pero Dios previó que España, que no existía como España, fuera un hombre a fundar el centro de España, Toledo. Y ya diría hasta donde vivió aquel hombre que se llamaba, la mujer se llamaba Tarsis. Tarsis. La mujer de aquel hombre, hijo de Noé, a fundar Toledo. Y Tarsis es el nombre de España. El más primitivo, los tartesos, España. Y Jonás quería ir no a Ninive, a Tarsis, a España. Montó un barco y no. Ahora el misterio, ¿por qué quería ir a España? Era un profeta, Dios le dijo a Ninive, no a España. Pero no dice por qué, él quería ir a España. Y entonces Dios desató una tormenta de viento, claro, los marinos en aquel tiempo, pero en barcos de vela de eso, pues se extrañaban porque siempre navegaban hacia España, a Tarsis, ¿no? Pues en un tiempo que sabían que bordeando la costa que había buen temporal, pero no prevían que aparecía una tempestad de viento y era anormal, ellos conocían el tiempo, ¿no? No tenían mucha brújula ni cosas de esas, pero por la cosa en qué veranos, en qué tiempo, en qué primavera podían ir con tranquilidad. Y desató una tormenta que les pareció extraño a todos. Esto no es normal. Y empezó, hay que tirar de la borda todo el material para que el barco se quede estabilizado. Tal. Y entonces Jonás dijo, no, he sido yo, es culpa mía, le dijo a los marines, porque yo he desobedecido a Jehová Dios. Dios me dijo a Ninive, pero me voy a España. Y bueno, dice ya, para que se calmen todo esto, dice Jonás, arrepentido, tírenme al mar, ya está. Y verás cómo se calma la tormenta. Y bueno, como usted diga, cogieron entre todos, cogieron al profeta Jonás, ¡bum!, al mar. Y entonces dicen en la Biblia, en el libro de Jonás, ese libro son de los apóstoles menores, se llama, no que sea más pequeño, era poca la información que da sobre algunas cosas futuristas. Entonces dice que nada más llegar al mar, caer al mar,
que Dios mandó un pez gigantesco y se lo traga y se lo lleva al fondo del mar. Claro, lógicamente eso es relato bíblico, ¿no? Ahora la pregunta dice, bueno, pero un pez sería una ballena, ¿no? No dice que pez, no dice que pez. Dios mandó un pez, pero no dice cuál. Hay ballenas que bueno, pero muchas veces los peces grandes no se tragan peces pequeños. Solo algunos sí, otros peces más grandes, pero no las ballenas, ¿no? Viven en otras de algas y cosas así, no se tragan. Además, el movimiento de las ballenas es tan grande que no puede abarcar peces que navegan a una velocidad más grande que una ballena, ¿no? Bueno, pero no dice qué pez, se lo lleva al fondo del mar. Y dice el relato que estuvo 3 días y 3 noches en el fondo, orando a Dios, pidiendo perdón en el vientre del animal, del pez. Y que decía Jonás que veía el fondo del mar, que veía las algas, que veía los fundamentos de la tierra, o sea, las piedras, rocas grandes. Estaba vivo. Pero claro, usted piense que un ser humano en el fondo de un pez, el que usted quiera, pues bueno, no está 3 días y 3 noches vivo, orando y tranquilo y tal, y viendo el panorama. Eso ve, empieza uno a pensar, dice, hay algo raro en todo esto, ¿verdad? Y es tan raro. ¿Cómo va a estar un hombre 6 días y 3 noches tranquilamente? Porque tendría que hacer sus necesidades, tenía que comer, respirar, oxígeno. Pero no se respira en el fondo, por muy grande que sea el pez, en el estómago de un pez, nadie. Pero ya contaré el secreto. Al final dice que se arrepintió, le dio perdón a Jehová Dios y dice que Dios mandó al pez a las playas de Ninive y allí lo saltó. Salió por la boca, ¿no? El Jonás y fue allí a las playas, a la ciudad de Ninive sin miedo y predicó en 40 días si no os arrepentís, Dios os destruye. Y entonces que se arrepintieron. El rey, todos los medios, hasta los animales, los perros, se arrepintieron. Que se considera a un perro, un animal, como una persona, ¿eh? Dice la Biblia que si alguien mata a un perro, vida por vida. Le matan a la persona. O sea, se considera como un ser humano, los animales. Bueno, y entonces se arrepintieron, que entonces la costumbre vestirse tela de saco, que es una tela así vieja, consumida y rota, como señal de humillación. Y pidieron perdón y Dios los perdonó. Entonces no, se enfadó. Jonás dice que esperaba desde un monte, ve cómo se destruía Nínive, y dice, no lo destruyó. Y entonces se enfadó contra Dios. Pero para esto me has hecho venir. Ahora yo esperaba que hubiera justicia. Y le dice a Jonás, se han arrepentido, le dice Dios. Y dice, dime una cosa. Porque había una calabaza que Dios le hizo, porque Jonás estaba cansado. Una calabaza que creció milagrosamente y le daba sombra, ¿no? Una calabaza. Dice que Dios mandó un gusano que picó un gusano a la calabaza y se secó, ¿no? El relato, ¿no? Dice, le dice Dios a Jonás, dice, bueno, si yo ves te molesta porque la calabaza le daba sombra, se ha secado, ¿por qué no te vas a molestar? Que 40.000 personas que vienen aquí se les ha perdonado, con mujeres, hombres, niños y perros y animales. ¿No te da pena? Ah, pues sí, está. Bien, el relato. Bueno, Nínive, Parsis. Ahora la pregunta, piense una cosa. ¿Por qué quería ir a España? ¿Por qué a España? ¿Qué buscaba Jonás en España? Parece increíble, ¿no? Pues una cosa, le voy a decir, en ese tiempo ya había estado Salomón en España, poco tiempo después, antes. Entonces Salomón había hecho la cueva de Hércules. Pero dice la Biblia que Salomón había hecho naves en España voladoras, la nave de Tarsis. Tarsis es el nombre de España, como he dicho, el fundador de España, la mujer se llama Tarsis, los tartesos, bien. Había naves voladoras y se dicen los relatos que aparecen que Salomón viajaba con naves por todo el mundo con ejércitos. Hay textos antiguos, van saliendo además, que hay textos antiguos, jeroglíficos, que Salomón tenía naves, que era súper sabiduría lo que tenía, y había hecho naves y volaba con ejércitos para conquistar el mundo y dar prominencia al nombre de Dios en todo el mundo, que entonces israelitas era el pueblo de Dios, los judíos. Y entonces Salomón era el representante de Dios, el rey de Israel. ¿Qué buscaba Jonás? A Salomón y las naves voladoras, pensando que, bueno, ese pueblo tan feroz y tal, yendo pidiendo a Salomón ayuda, iría Salomón con naves, destruiría Nínive. Ahora otra pregunta interesante. Yo le voy a decir una cosa que parecerá un imposible. Yo mostraré, cuando llegue el momento y está llegando, mostraré a Jonás y qué pez lo tragó. Lo verán. Parece fantasioso, lo verán. Yo digo, yo mostraré con la ayuda de Dios a Jonás y al pez. Verán entonces qué pez era. O sea, una persona puede pensarse una ballena, un tiburón o una ballena azul. ¿No? No fue algo diferente. Un pez muy impresionante que todavía existe.
lo mostraré, pero real. Y entonces comprenderá la gente por qué iba a Tarsis, qué buscaba Jonás en España y qué pez era ese especial que podía tener un hombre en su vientre, tranquilo, respirando, comiendo, durmiendo, sin que le pasara con abastecimiento de oxígeno y comida. Será muy apasionante revelar estos enigmas y estos misterios. Son historias reales, profecías bíblicas, que tendrán una, digamos, una revelación en este tiempo de fin. Lo de Jonás y mil cosas más.